Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 22 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán vernos su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Veamos qué pasó el lunes. Acciones internacionales lograron mantener ganancias impulsadas por mejoras en datos económicos de Estados Unidos y optimismo por utilidades empresariales que continúan jalonando el optimismo en esta nación, sobre todo en componente cíclico. Y acciones locales mantienen indecisión a espera de resultados empresariales y periodo de exdividendo de Ecopetrol. Hoy la noticia importante del día es el inicio de ese periodo de exdividendo. Tendremos bastante volatilidad y el mercado está con cautela a espera de resultados empresariales donde iniciarán jueves, viernes con publicaciones como Cementos Argos y la próxima semana tendremos mayores noticias de empresas como ISA y Nutresa. Datos del día anterior, índice de indicadores líderes de Estados Unidos para marzo crece 0.8% por encima del 0.7% esperado por el mercado. Continúa la mejora en el panorama de crecimiento de Estados Unidos y por lo tanto la probabilidad de aumento en la forma en que se retira o se mitiga el estímulo monetario de la Reserva Federal. Recordemos que el 30 de abril tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el índice de actividad de la Fed de Chicago para marzo mejora de 0.14 a 0.20 puntos en línea con lo estimado por el mercado. Continúa entonces la mejora en los principales distritos de los Estados Unidos. Recordemos que el 30 de abril será la decisión de tasas de la Reserva Federal y estaremos muy atentos al lenguaje sobre cuándo será ese ascenso de tasa de interés. Por ahora continuaría entonces la mitigación en 10.000 millones de dólares para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo VIX continúa por debajo de los 16-18, así que el mercado continúa en tranquilidad, continúa con esa zona de indecisión, ese comportamiento lateral de menor volatilidad, pero hasta que no tengamos ascensos por encima del 16-18, no tendríamos una mayor probabilidad de una corrección fuerte en el mercado. Así continúa el sesgo alcista con menor volatilidad. Recordemos que el mercado sube como palmera y cae como coco, lo que significa que los ascensos van de forma bastante lenta. En cuanto a mercados asiáticos, tuvimos la región sin fundamentales económicos. El mercado se mantiene atento a la evolución de créditos en la economía china. Los créditos malos o la deuda mala se está incrementando y esto generó entonces un freno para la acción, para las acciones de la región asiática, generando entonces algo de temor, comportamiento de indecisión y algunos descensos durante la jornada. Por el contrario, Europa con fuertes ascensos, luego de expectativas mayores compras entre compañías, adquisiciones, que es lo que significa que el mercado se encuentra con optimismo frente al panorama económico de la región y algo de evolución en la tensión entre Ucrania y Rusia está generando también este fuerte ascenso en las acciones europeas. No hemos tenido fundamentales en la madrugada, pero a las 9 de la mañana se tendrá confianza del consumidor de la zona euro. Y la noticia más importante del mercado colombiano es el inicio del periodo de exdividendo de Ecopetrol. Ya revisaremos en gráficas en la apertura. Hoy recuerden, la apertura estará posiblemente cerca de 200, 240 pesos por debajo del cierre del día de ayer ante el inicio de la negociación sin dividendo. Recuerden que quienes llegaron a su portafolio con acciones en el día de hoy ya recibirán el dividendo el día 28, podrán vender del 22 al 28 sin problema, podrán recibir ya su dividendo, pero quienes adquieran acciones entre el 22 y el 28 no tendrán ese dividendo. Hoy, 9 de la mañana, ventas de viviendas de segunda, posiblemente continuemos con una mejor dinámica del mercado inmobiliario en Estados Unidos después de lo que fue el invierno y una tasa de hipotecas que continúa relativamente baja, así que no se descartan buenas noticias a las 9 de la mañana en las ventas de vivienda de segunda en los Estados Unidos. Mañana tendremos ventas de viviendas nuevas y la variación semanal de inventarios de crudo. Para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo, recordemos que la semana pasada el aumento fue de 10 millones de barriles y esto puede estar generando algo de presión bajista a espera de esta noticia importante. Entonces mañana los que hacen seguimiento para el precio del petróleo, la variación semanal de inventarios de crudo. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen tendencia alcista con algo de cautela, espera de resultados empresariales y decisión de tasa Fed, así que es una tendencia alcista bastante lenta con bastante indecisión y cautela. Y el mercado local podría presentar hoy volatilidad ante inicio de periodo de dividendo de Ecopetrol e indecisión a espera de resultados empresariales. Recuerden que estamos en tendencia alcista, pero dependerá de los resultados empresariales si se logra mantener o no esta tendencia. Recordemos que el mercado está buscando, gracias a la mejora en datos económicos de Colombia en el primer trimestre, la posibilidad de continuar con mejora en utilidades empresariales. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas para el día de hoy. Esa indecisión en el Dow Jones se plasma entre los 16, 16.100 y los 16.500. Por ahora continúa en el corto plazo la tendencia alcista. Continúa en el corto plazo la tendencia alcista con zona de soporte en los 16.400, mientras logremos aguantar estos
16.400, el promedio móvil de 20 y 40 periodos, podemos avanzar a acción. Si hay ruptura del 16.400, podríamos volver a buscar la zona de los 16, solo su ruptura generaría una nueva presión bajista. Por ahora, venimos con una fuerza empatada entre compradores y vendedores. El IPSA corrigiendo después de llegar a zonas de resistencia a la banda superior de Bollinger presentar. Así que mientras estemos sobre el 3.800, la tendencia alcista se mantiene. Solo rompiendo ese nivel podríamos tener una presión bajista adicional. No se descarta leve presión por el panorama de China y caída de commodities durante las siguientes jornadas. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, tratando de repuntar por encima de los 15.000, 14.800, solo pasando esos 15.000 podríamos anular la tendencia bajista. Si no los pasa en próximas jornadas, posiblemente vuelva a buscar 14.400, 14 y 14.000. Su ruptura lo podría llevar a niveles mucho más bajos. Por ahora, importante, estamos en resistencia para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Bajo volumen en el dólar, es el punto más importante, no ha podido despegar después de encontrar algo de velas de indecisión. La presión vendedora continúa, posiblemente el flujo de dólares hacia el país continúe en las próximas semanas, pero nos mantenemos 1910-900 como zona de soporte. Mientras no rompa el 900, existe probabilidad de volver a 1950 dentro de rebote. La ruptura del 900 lo podría llevar ya a 1870. No descartamos que haya algo de demanda entre el 910 y 900 como zona de soporte más importante de la zona de congestión previa. Y en cuanto al WTI, descendiendo en este momento con fuerza a nivel de 102, de menor panorama de riesgo en Europa, y la desaceleración de China, que continúa bajo observación de los inversionistas. A medida que se deterioran los créditos malos, la presión bajista continúa. Rompió el 103, lo que significa que la presión ahora es bajista. Mientras esté por debajo del 103, si no lo recupera pronto, podemos estar hablando de 101-100 en el corto plazo. Solo recuperando el 103 podría anular la presión bajista y volver al 105 como escenario probable. En cuanto al euro, continúa en la zona de indecisión del 37.80 contra el 38.60, así continuamos con velas de indecisión. El mercado sigue esperando los comentarios del Banco Central Europeo frente a mayor estímulo, pero como no lo han recibido, permanece entonces con algo de intención de ascenso. No obstante, le vamos a dar más fuerza de resistencia al 39.40, ya que si hay mayor apreciación del euro, digamos que los últimos comentarios mencionan la posibilidad de actuar por parte del Banco Central Europeo, así que esta zona será una resistencia mucho más fuerte. El mercado esperando entonces noticias dentro de un comportamiento lateral. Pasemos entonces a nuestro mercado. El índice Colcap, vamos con el índice Colcap. Estamos entre 1650 y 1690 en una zona de comportamiento de indecisión. La semana pasada, Semana Santa, fue de indecisión para el mercado después de la corrección del rally previo. La tendencia continúa siendo alcista, importante nos mantenemos sobre el promedio móvil de 200, pero si llegamos a romper el 1650 abriría la posibilidad de corrección a 1610, 1600. Recordemos que hay posibilidad de tener una onda de Helios, lo que fue, aquí estaría la corrección, la tercera onda, lo que teníamos como trampa de toros. Si no rompe pronto el 690, existe la posibilidad de que haya sido una trampa de toros y un posible descenso al 630, a 600, 610. Solo rompiendo el 690 iríamos a 750, que parece ser un escenario poco probable con la volatilidad que generará en el día de hoy Ecopetrol. Así que importante, vamos a estar atentos a los soportes del 650 al 610 cuando aparecen compradores. Vamos con Banco Bogotá. Continúa hacia los 70.000, recuerden que es la resistencia de corto plazo. Si logra superar los 70.000 puede de nuevo volver hacia la zona de los 72. Si no supera los 70, existe la probabilidad de volver hacia la zona de los 66. Hoy estamos en una resistencia para tratar de definir una nueva tendencia en las próximas jornadas. Bolsa de valores. Después de cambiar tendencia, de romper tendencia, ahora tendencia alcista, la zona de soporte es el 22 al 21.6, es la zona para generar un posible pullback. Mientras esté sobre esa zona, aún existe probabilidad de ascensos al 24, pero solo rompiendo el 21.6 sería una falsa ruptura y volveríamos a la presión bajista. Continúa en zona de soporte con muy bajo volumen. A medida que el mercado espera una tendencia como la zona Celsius. Celsius se mantiene todavía dentro de tendencia alcista, dependerá de los resultados empresariales y los movimientos de las próximas jornadas. Si aguanta el 5.670, 5.600, si logra aguantar esas zonas de soporte, podría extender su movimiento hacia los 6.000 y 6.200.
Para confirmar ese ascenso tendría que romper el 5.860 y generaría mayor probabilidad de ascenso la ruptura del 5.860. Por el contrario, si rompe los 5.600 estaríamos perdiendo tendencia alcista y no se descartan posibles correcciones hasta 5.200. Cementos Argos continúa también con tendencia alcista. Ayer teníamos el 10.200 como zona de soporte y lo rompe. Así que importante, si no logra recuperar pronto los 10.200, existe la posibilidad de corrección hacia los 9.740, 9.700 e incluso 9.300. Importante los 10.200. Si logra superar de nuevo los 10.200, abriría la puerta otra vez hacia los 10.800. Ayer rompe entonces el movimiento generado con muy bajo volumen en las semanas anteriores. Continúa bajo volumen, así que importante esa zona de los 10.200 para definir tendencia en el corto plazo. Cemex Latam Holding se acerca a los 16, que es la zona de soporte, con una vela tipo martillo invertido. Esto significa que solo rompiendo los 16.600 podríamos tener nuevos sesgo alcistas. Si rompe 16.600, pues abriría la posibilidad de 18, 18.300, pero mientras estemos por debajo de los 16.600, gracias a vela martillo invertido, existe la probabilidad de mayores descensos hacia los 15.000, 15.300. Importante esos 16.600 para anular la presión bajista con la que viene desde semanas anteriores. Canacol encuentra resistencia en el 14, los niveles de resistencia son 14, vamos a irnos al pasado a buscar los niveles de soporte y resistencia, 15.000 es más importante, 14.600 y 14.000 son los niveles de resistencia por ahora. En el día de ayer aparecen vendedores en los 14.000 con una vela con cola de techo. Significa que los 14 quedan como resistencia fuerte y dependerá ahora de los 13.000 generar o mantener la tendencia alcista. Si logra aguantar los 13.000, existe todavía la posibilidad de avanzar a 14, 14.800, 15.000. Pero si rompe los 13.000, los vendedores podrían tomar fuerza, generar la posibilidad de un triple techo y generar presión bajista hacia los 11.800 y 11.100. Importante los niveles de 13.000 como soporte de tendencia en el corto plazo. Con concreto, tenemos un comportamiento de indecisión. Recordemos que ampliamos los niveles en el día de ayer 1450, 1350 y estamos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso en un activo que por ahora no presenta mayor volumen. Corficol en contratendencia, así que los 37 toman una importancia alta. Si logra mantener sobre los 37 hay posibilidad de continuar con un comportamiento lateral. Si hay ruptura de los 37 habría una presión bajista hacia los 35, 300 como primer objetivo del tamaño del doble techo. Así que importante los 37 serán la línea de soporte para mantener o no la tendencia alcista. La resistencia por ahora es 38.500. Si por alguna razón rompe 38.500, el avance puede ser a 39.400 y 40.200 como escenarios probables. Ecopetrol, aquí sí nos vamos a quedar un segundo. No logró pasar los 4.000, que es ahora la resistencia, y posiblemente tengamos una apertura ligeramente por debajo, cerca de los 600, como la zona de soporte. Con el descenso de ayer, hoy tendríamos que descontar el precio del dividendo, el ajuste que sufre la gráfica por la entrega de dividendos. Así que importante los 600. Si logra mantener los 600 en el día de hoy, quiere decir que todavía podría intentar el movimiento alcista. Pero los 3.800 se convierten como resistencia. En caso de dejar un gap, este 3.800 será el gap se convierte como resistencia de la tendencia bajista y solo superando esos 800 podríamos decir que Ecopetrol volvería a presentar movimientos alcistas. Por el contrario, si empieza a cerrar por debajo de los 600, podría extender la presión bajista de nuevo a 3.400. Ya dependerá de los resultados empresariales. Si Ecopetrol muestra una mejora en ventas, una mejora en márgenes y también en utilidades, podría generar un mejor panorama y recuperar terreno. Pero por ahora, el mercado tenía en mente el tema del dividendo y creo que para la mayoría de analistas continúa siendo una debilidad del pago tan fuerte de recursos. Así que por ahora no se descarta que la presión bajista esté durante la primera hora atentos al 3.600. Si logra cerrar la jornada por encima del 3.600, abriría la posibilidad de repunte del 3.800, donde evaluaremos si los fundamentales, las actividades empresariales le permitirán volver a tendencia alcista hacia los 4.200 o simplemente es un repunte para volver a la presión bajista. Entonces la zona del 600 hoy va a ser una zona bastante importante donde estará la principal volatilidad durante la primera hora de negociación.
Y Empresa de Energía Bogotá, continuamos entonces con Empresa de Energía Bogotá, tenemos 1545.50 como la zona de resistencia. La tendencia sigue siendo alcista, los resultados continúan siendo satisfactorios para la compañía, posiblemente continúe con esa tendencia. Si el mercado continúa en línea con esa información, básicamente rompería el 45 al alza y continuaríamos a la zona de 1600, 1630, 1650. Así que por ahora la tendencia alcista continúa mientras esté sobre 1500. Solo la ruptura de los 1500 podría generar descensos a 1450 y 1400. 1500 la zona de soporte importante para Empresa de Energía Bogotá. Construcciones El Cóndor marcó precio en el día de ayer, desde el 14 no marcaba precio. 1280 es la zona de soporte, si logra aguantarlo existe la posibilidad de continuar hacia 1350, 1400. Si rompe los 1280 podríamos volver a la zona de los 1200, 1190 como zona de soporte, igual no hay mucha liquidez en el activo. Enca vuelve a marcar precio por encima del 11, eso es importante. Si logra mantener el 11, hay espacio para volver al 11.6, 12.10. Si rompe el 11, recuerden que podría perder el sesgo alcista y tener una corrección más fuerte hacia el 10 y 9.60 como escenario probable. Sería la zona de soporte más importante. ETB, fuerte descenso del día de ayer. Mercado continúa esperando temas sobre Petro. También esperarán entonces las utilidades empresariales. Está en la zona de soporte ya del 4.20 y 4.40. Esta es la zona de soporte más importante. De esta zona dependerá si vuelve o no al sesgo alcista. Si logra superar los 4.40 y el 4.20 es la zona de soporte más importante. Estamos en una zona de soporte fuerte para ETB. Éxito continúa con indecisión a espera de resultados empresariales, 31 contra 29. El mercado tiene 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Se choca un panorama de optimismo por el crecimiento de las ventas al por menor en Colombia, pero digamos que a medida que Colombia empieza a mejorar su perspectiva económica, también se acerca a un posible ascenso en tasa de interés y el mercado se sienta a meditar frente a esta situación. Así que estamos 31 contra 29, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos podría generar una nueva tendencia. Grupo Argos niega los 21 en el día de ayer del ascenso del miércoles de Semana Santa, así que no logró aguantar los 21. Importante los 21. Si logra recuperarlos, habría la posibilidad de 22, 22, 300. Si pierde de nuevo los 21, podríamos volver a la zona de los 20.000 y 19.300 como zona de soporte. Importante los 21 para Grupo Argos en el día de hoy, que queda como resistencia de corto plazo. Grupo Aval sigue con soporte en 1280, ahí aparecen compradores un poco con el día de ayer con muy bajo volumen. Si logra aguantar los 280, aún hay posibilidad de volver a 320, 350, pero si pierde los 280, podríamos volver a 1220 como la siguiente zona de soporte. Grupo Sura, 37 contra 34.500, hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, no hay una tendencia clara y a medida que no hay tendencia, el volumen también ha venido disminuyendo. ISA, recuerden que está 9.200 contra 8.700, también dependerá de esos dos niveles si nos dan una nueva tendencia. Por ahora continúa con el panorama de 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. La indecisión se ha tornado en la disminución de volumen, básicamente porque el mercado está esperando los resultados empresariales. Isagen logra mantenerse sobre el 300, permanece 300 contra 3.300, reservas hídricas del país disminuyen, pues se ponen en riesgo los márgenes de esta compañía, así que el mercado posiblemente siga atento a la evolución de las reservas hídricas y si aparece o no el fenómeno del niño. En caso de ruptura del 300, quiere decir que el mercado está mucho más preocupado por el fenómeno del niño y podríamos tener descensos hacia la zona de 2.900, 2.870 como zonas de soporte. Entonces, vamos con mineros. Continúa el comportamiento lateral, el oro ganando algo de terreno en el día de hoy, por ahora permanece por debajo de $1.300 la onza. Estamos todavía con 3.000 como la resistencia de corto plazo para poder generar un avance a 3.200, 3.400 y a 2.800 como la zona de soporte. Permanece el comportamiento lateral sin volumen para mineros. Nutresa, estamos 28 como resistencia y el nivel de soporte más importante son los 26.400. Dependerá de los 26.400 que el activo permanezca con tendencia alcista y de recuperar la fuerza compradora si logra superar los 27.100. Si logra superar los 27.100 habría posibilidad de continuar con la fuerza compradora. La ruptura de los 26.400 lo podría llevar hacia la zona de los 25. Preferencial aval continúa sobre los soportes de 1.280. Si se mantiene sobre ese nivel puede volver a 1.350.
dentro de lo que sería el canal de tendencia alcista que tendríamos para el activo. Pero si llega a romper los 1280, podríamos poner en riesgo esa tendencia alcista con correcciones hacia 1240, 1220. Preferencial Avianca Holding, tenemos 4200 como resistencia y pone en riesgo los 4000. Si por alguna razón llega a romper los 4000, existiría la posibilidad de correcciones hasta 3600, porque saldríamos de una zona de indecisión importante y generaría una mayor presión vendedora. Si en la jornada de hoy logra aguantar ese nivel y romper el 4080, abriría el espacio hacia los 4400. 4080 como la resistencia de corto plazo. Preferencial Bancolombia, recuerden que hay divergencia en el MACD, lo que anuncia la posibilidad de cambio de tendencia, pero se confirmará con el 27. Si hay ruptura del 27 de nuevo con fuerza, habría la posibilidad de una corrección hacia los 25. Me sigue preocupando entonces el panorama de divergencia entre el MACD y el precio, pero si logra aguantar el 27, el posible ascenso sería hacia los 28.300. Vamos a estar muy atentos a esos niveles del 27 y la divergencia que se presenta en Preferencial Bancolombia. Preferencial Semargos, si logra aguantar, vamos a dejar los 9.900 como soporte de corto plazo. Existe posibilidad de volver a 10.200, 10.300. La pérdida de los 9.900 lo podría llevar hacia los 9.600 como zona de soporte. También hay algo de indecisión en los indicadores. Preferencial de vivienda, seguimos 26 contra 25 en comportamiento lateral. Ruptura de alguno de esos dos niveles podría llegar a generar una nueva tendencia. Por ahora el panorama de indecisión continúa, aunque es una indecisión con algo de volumen. Preferencial Grupo Argos, 21 será el nivel importante, superando el 21 podría continuar con el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 21 existe la posibilidad de volver a 19.200 y 19.000. Preferencial Grupo Sura, sigue la indecisión entre 37.500 y 34.700. Continúa entonces la indecisión para Grupo Sura, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Y Pacific Rubiales, chocando un poco en velas, vamos a mirar un poco las velas, son velas hombre colgado de indecisión hacia la 38.500, 42, continuar con la tendencia alcista. Por el contrario, si llega a romper los 37.500 hay posibilidad de corrección de nuevo a promedio móvil de 200 periodos de 35.100, 35.200. Atentos a los dos niveles de corto plazo, el petróleo está teniendo algo de presión bajista que podría llevar a presionar un poco esta zona de soporte y dependerá de ese nivel si se anula o no la presión bajista y la presión alcista, perdón, y tendremos una corrección más fuerte. Así que atentos a esa zona de corto plazo para Pacific Rubiales en el día de hoy. Así que en términos generales el mercado internacional se encuentra con indecisión ante resultados empresariales, algo de optimismo en Europa, pero presión bajista para empresas de sector commodity. Y el mercado local estará bastante volátil en la primera hora de negociación. Recuerden estar atentos a esa zona de los 3.600 de Ecopetrol y definir si logra recuperar el sesgo alcista después del dividendo o si el mercado se tornará pesimista frente a los resultados empresariales. Bueno, para terminar vamos con algunas preguntas. Quisiera explicar en detalle, por favor, por qué es que el dividendo hace que el precio de la acción se baje en ese valor si los fundamentales de la empresa no cambian. Cuando la empresa paga dividendo, le está dando efectivo a los accionistas. Ese efectivo sale de los activos, así que disminuye el activo. También sale de las utilidades retenidas y deja de ser utilidad retenida para pasar a un pasivo, así que el valor del patrimonio también disminuye. La disminución en efectivo y en patrimonio genera entonces que la acción asimile esa caída. ¿Cuándo se conocerán los resultados de Canacol? Estos influyen en el actual movimiento alcista. Recordemos que los últimos resultados de Canacol continúan mejorando en producción, en ingresos, pero su resultado neto sigue siendo negativo. Vamos a ver si hay mejora en las utilidades para que pueda continuar con el movimiento alcista. Estos estarán conociéndose a principios de mayo posiblemente. ¿Cuándo la generación de Celsia es con termoeléctricas? Celsia es 50-50. Es 50% de eléctrica y 50% de generación termoeléctrica, así que el riesgo está repartido mientras esa gente tiene una mayor proporción de generación hidroeléctrica. ¿Cuál sería la explicación de la diferencia apreciable de cotización de precios entre el mercado americano y colombiano para Avianca? Ahí se pueden estar generando algunas oportunidades de arbitraje que tarde o temprano deberán reconocer esos movimientos. También Avianca ayer entró en exdividendo, por eso el descenso, así que es importante estar evaluando hoy la zona de los 4.000 para ver si el mercado continúa con fuerza compradora o
pierde esa fuerza. ¿Qué se puede esperar en el corto plazo para las acciones de Ecopetrol y Pacific? Recuerden, Pacific tiene una indecisión de corto plazo y Ecopetrol mayor volatilidad, dependerá del 3600 y Pacific Rubiales dentro de esos dos niveles de corto plazo darnos una tendencia. Con la llegada del Mundial se puede esperar un aumento del precio para Bianca. Yo creo que esos tiquetes ya fueron vendidos hace un buen tiempo, así que puede generar un flujo hacia esa zona, pero pues, no un impacto general en el total de las rutas. ¿Cuándo salen los resultados de éxito? Para la próxima semana se conocerán. Favor repetir, BBC se dañó el sonido, BBC sigue igual 22-21.6 como zona de soporte, y mientras esté sobre esos niveles existe todavía la probabilidad del 24, pero si llega a romper los 21.6 sería una falsa ruptura y generaría nueva presión bajista como escenario probable. ¿A qué cree que se debe esa subida en Canacol? La verdad no tengo fundamentales claras, no sé si hubo algún movimiento con base en el precio del petróleo cuando llegó a $105 por barril. Si fue eso, hoy volveríamos a tener algo de presión bajista hacia la zona de los 13.000 para Canacol. Bueno, ¿no han salido actualizaciones en Canacol? No, aún no hemos tenido mayores actualizaciones de pozos. Bueno, hasta aquí entonces el comité, muy atentos a la volatilidad de la primera hora. Después de esa primera hora de negociación ya podríamos tener una tendencia mucho más clara, igual atentos como siempre a los soportes de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.